Buenos días a todos. Aquí estamos en Australia. Estamos en 3 distintas ciudades y estamos en la mañana del lunes 22 de noviembre. Quien les habla es, como saben, Roberto Esposto en la Universidad de Queensland, en la ciudad de Brisbane, sobre la costa del Pacífico, al norte. Luego tenemos a Israel Olas en la ciudad de Melbourne, a unos 2.000 kilómetros al sur donde estoy yo, de la Universidad de Deakin, y también a Sergio Olas en la ciudad de Adelaida, en la Universidad de Adelaida, que también está a 2.500 kilómetros al suroeste de la ciudad de Brisbane. Damos la bienvenida también a Sergio. Y hoy vamos a conversar, presentar nuestras ideas, lecturas de Kush sobre el tema del viaje, y dentro de ese tema explorar los caminos del pensamiento de Kush hacia su descubrimiento, si podemos decirlo así, de un pensamiento situado, ¿no? Y un poco discutir a partir de esas exposiciones. Entonces vamos a dar nuestras presentaciones, y luego vamos a abrir a una conversación. Voy a empezar yo, luego va a seguir Israel y luego va a seguir Sergio. Entonces, mi exposición va a ser sobre intentar por lo menos una lectura de 2 piezas muy interesantes de Kush, que son un tipo de crónicas de viaje, pero también son una mezcla híbrida también con el ensayo filosófico. Y estas son Vivir en Maimará y Cuando se viaja desde Abrapampa. Entonces voy a comenzar. Cuando nos allegamos a la obra y al pensamiento de Rodolfo Kush desde la literatura, y aquí la entendemos a la literatura como la concibe el filósofo español Miguel de Unamuno, que es la expresión de la idiosincrasia de un pueblo en su modo de vivir y de pensar, y como es el caso que se expresa en América en un cruce de géneros, encontramos que uno de los rasgos más sobresalientes que descubrimos en el filósofo de Maimará es el del viaje. Bien. El viaje tomado como un camino donde no solamente atravesamos topografías y paisajes exteriores, es decir, llanuras, valles, ríos, lagos y cerros con sus gentes y pueblos. Más bien, cuando estamos en estas campiñas o en estos espacios exteriores, también atravesamos por un paisaje interior, es decir, de ensimismamientos y reflexiones. Caminos por senderos interiores desde donde podemos comenzar a hurgar nuestra propia formación, nuestro propio modo de estar y de ser, y nuestra propia existencia, ¿bien? Y desde la cual podemos intentar descifrar el mundo o la realidad que nos rodea. ¿Bien? Esto nos trae en mente un breve poema de un amigo de Rodolfo Kush, el poeta Hugo Camaño, quien en su escueto poema Eso dice lo siguiente en esta idea de un viaje interior, ¿no? Dice: meto la mano por el agujero y busco. Busco la noche, la circunstancia, el instante por el que fui posible, la gota por la que ya no tuve escapatoria. Eso. Eso. ¿Qué es eso? Fin de cita, perdón. ¿Qué es eso? La vida que en la gran urbe nos hace esquivar este tipo de preguntas. De hecho, nos olvidamos hacer ese tipo de preguntas, ya que nos abocamos al trajín cotidiano donde nos convertimos en un tipo de émbolo de la gran máquina. Y con ese silencio nos justificamos nuestra propia existencia o modo de vida, pero al costo de perder de vista lo verdaderamente imperante o importante, el hecho o la verdad de estar vivos, aquí y ahora, y especialmente
en este momento durante una pandemia que nos golpea a diario. De ahí la capital importancia de Kush, quien en sus escritos y reflexiones nos devuelve el recuerdo fundamental de esas antiguas verdades, de que estamos aquí en este presente y solo por un tiempo. Pues recién cuando salimos del patio de los objetos del mundo urbano y entramos, o sea, por ejemplo, en el corazón del centro de Australia, con sus interminables planicies rojizas, o cuando nos encontramos en la Puna, como así nos cuenta Kush, se hace presente la mágica ligereza de la vida y de su fragilidad. Pues en esos lugares y momentos, espacios abiertos, donde nos recogemos en nosotros mismos y se hace patente la dimensión más pura de la vida, se hace posible la confesión. Y es en el viaje, mientras transitamos el camino y su campiña con su gente, en la intemperie, donde se hace evidente lo que oculta la gran ciudad. Y nos damos cuenta dónde estamos situados, ¿no? Dice Kush en Indios, Porteños y Dioses. De ahí que el viaje al altiplano sea entonces un viaje ritual. Y emprenderlo con simpatía ya implica algo así como una expiación o iniciación en el caos. Es decir, que el rito es una parte muy importante, ¿no?, de este inicio por un camino de pensamiento y de reflexión. Es decir, es un momento de estar para poder emprender el pensar, ¿no? Aquí, caos es sinónimo de intemperie, de estar expuesto ante los elementos, el paisaje natural, que puede ser a la vez agreste y templado, aterrador y acogedor. Es decir, estamos expuestos tanto a las clemencias como a las inclemencias del entorno natural. Y nos damos cuenta que, aunque estemos cobijados en la gran ciudad, nuestras vidas se hallan a merced de las inconmensurables fuerzas de la tierra y del cosmos. Por tanto, en este mismo escrito, Kush recalca, y cito, es que hay viajes que son como la vida misma. La vida se siente cuando se la enfrenta con lo absurdo, cuando se pone el pie en la huella del diablo. Fin de cita. El viaje entonces se convierte en una búsqueda casi espeleológica de nosotros mismos. La extrañeza del mundo que se va desplegando enfrente y a nuestro alrededor. Es el catalizador o bien la chispa que enciende las preguntas y ensimismamientos que se apoderan de nuestros pensamientos. Por tanto, en Kush este motivo, es decir, el del viaje, como hemos dicho, se transformó en uno de los factores decisivos que hicieron posible su filosofar. En cierta medida, el viaje exterior, es decir, a la Puna, y el interior son sus sellos de distinción, pues ellos conformaron sus averiguaciones y de ahí en parte su motivación por cruzar fronteras. La propia vida de Kush, entonces, es casi un en perpetuo surcar por y entre fronteras externas e internas. Uno de sus cruces más significativos fue el de dejar la gran metrópoli de Buenos Aires, esa cosmopolita ciudad letrada, luego de recibirse en filosofía por la Universidad de Buenos Aires en 1948. Lo significativo de esto es que en lugar de peregrinar como todo hijo de inmigrante y seguir sus estudios de posgrado en filosofía, por ejemplo, en los Estados Unidos o Europa, hace lo más inconcebible posible que se le pudiera imaginar a un egresado de la clase media porteña. Se va a la Puna, ¿no? Luego de años de estudios universitarios, lo inquietó y motivó la revelación de que en la Academia Argentina había adquirido una serie de cosas, ideas y conceptos ajenos a la condición americana. Y por ello afirmó que en América no hay un pensamiento propio. Motivado por la inquietante pregunta, ¿qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento?, decide marcharse al extremo noreste de la ciudad de Buenos Aires, a la Puna andina.
Arriesgarse primero a confesar que no hay un pensamiento propio y formularse la pregunta antes mencionada ya es una muestra de saltar fronteras, de problematizar presupuestos y condicionamientos recibidos. Estos saltos y cruzamientos se perfilan a sí mismo en la manera en que articula sus pensamientos en sus escritos. Los escritos que resultan de los trabajos de campo en la cuna jujeña y también boliviana y peruana, los comienza a exponer en América Profunda, de 1962. El prólogo al mismo capta con suma claridad y fuerza la síntesis de su quiebre, giro, viraje, desprendiéndose del academicismo positivista. Así pone de relieve la intencionalidad herética de su pensamiento, pues esto conlleva lo siguiente, y cito: remover estructuras ignoradas por nuestros investigadores universitarios. Indudablemente se trata de una aventura que está al margen de nuestra cultura oficial. El pensamiento como pura intuición implica aquí en Sudamérica una libertad que no estamos dispuestos a asumir. Cuidamos excesivamente la pulcritud de nuestro atuendo universitario y nos da vergüenza llevar a cabo una actividad que requiere forzosamente una verdad interior y una constante confesión. Es decir, que esta aproximación suya hacia la América profunda conlleva adentrarse en lo que él llama el hedor de América. Es decir, todo aquello que hemos eviscerado o distanciado nosotros en la gran ciudad urbana. Y es lo que quiere decir adentrarse en la intemperie, que conlleva al mismo tiempo esa cercanía a la muerte, ¿no? Por tanto, asegura nuestro autor, y cito: no hay labor más eficaz para dar solidez a esta búsqueda de lo americano que la del viaje y la investigación en el mismo terreno. Para poder abordar esta búsqueda y articular los hallazgos de un pensar americano, los escritos de Kusch corresponden a un estilo que lindan con, y por lo tanto se sitúan entre, géneros literarios que mezclan la crónica de viaje con la confesión autobiográfica, el ensayo filosófico, entrevistas, el cuento, la poesía y hasta el aforismo. Es decir, un estilo que decididamente quiebra con convencionalismos, borra y pone en entredicho las rígidas definiciones de géneros literarios. De esta manera, es consecuente con su propia acepción de fagocitación. Este es un proceso de apropiación y de cruce de géneros. De ahí da luz a una creación que desobedece marcadas definiciones, porque es un género fronterizo y heterogéneo apropiado para ponderar y articular justamente una realidad compleja, llena de matices que emanan de la perplejidad, a veces absurdas y hechas de imponderables, que desafían las concretas certezas del universalismo o racionalismo europeo. En este sentido, el pensamiento que se desprende de sus textos es uno que refleja su propio andar externo e interno de un estar entre fronteras. De ahí que el escritor Abel Pose intente calificar su pensamiento de la siguiente manera. Cito: la importancia de Kusch fue la de haber pensado abriéndose hacia la realidad de América como totalidad que requiere una síntesis. Escribió como tanteando, como quien abre puertas para recalificar al descalificado hombre de nuestro mundo, es decir, de nuestra América. Sigo con la cita. Kusch significa el nacimiento de un pensar autónomo en Argentina. Fin de cita. Y yo agregaría en América. La palabra clave aquí es apertura. Y para lograr y realizar esa apertura, Kusch debe utilizar todos los referentes y herramientas a su disposición, lo cual lo lleva por un sendero de cruces inter- y transdisciplinarios para poder articular lo que él destila como un pensar americano entre mundos, fronterizo, hecho de elementos del mundo indígena, andino, criollo,
también por supuesto europeos, para dar luz a un particular y al mismo tiempo universal o pluriversal entendimiento de la realidad en que vive o en que vivimos. Hechas estas aclaraciones, quisiéramos emprender ahora una exploración detenida de la manera en que Kush aborda y se dispone a tratar la problemática de la frontera y el pensar fronterizo como exterioridad e interioridad en busca de una ontología americana o de un pensar desde América. Para tales efectos intentaremos hacer una exégesis de su escrito titulado Vivir en Maimará, escrito en 1978, poco antes de su muerte, pero que no será publicado hasta 10 años más tarde. El relato abre así, y cito: cuando le cuento a alguien que me radiqué definitivamente en Maimará, siempre me responde con un gesto de asombro. ¿Por qué? Fin de cita. El asombro que se desprende, teñido de incredulidad, es en el interlocutor, diríamos, revela que el destinatario del escrito es oriundo de la gran urbe metropolitana. Es más, la sorpresa que conlleva la inmediata interrogación sirve como una táctica retórica de su autor para atraer y cautivar la atención del lector. Y la cuestión que se esgrime, entre líneas, aquí es: ¿cómo es posible que un burgués sea capaz de arrancarse de la comodidad y previsibilidad de la gran ciudad para vivir en un entorno ajeno, desolado y fronterizo? Esta decisión conlleva fundamentalmente arriesgarse e inserirse en un mundo y un espacio distinto. Llevar a cabo tal decisión es subvertir nuestras propias certezas internas acerca de nuestro lugar en el mundo. Es arriesgarse a la ambigüedad de la transformación que implica vivir entre mundos, donde las identidades pueden diluirse o fagocitarse. Pero sobre todo requiere una apertura, así como un alto grado de imaginación. Por lo tanto, nuestro autor profundiza en el asunto, desglosando aún más las implicaciones de la que está impregnada este cruce. Y cito: el asombro alguna razón tiene que tener, y se diría que hace referencia a que Maimará está ubicada en una zona en la cual no se viviría así nomás. Es como si estuviera del otro lado, como salvando una frontera. Y he aquí el problema: ¿existe esa frontera? Y más aún, esa frontera, ¿está afuera o está dentro de uno? Para ahondar en la temática, Kush se sirve de dos ejemplos. Uno, el de la China de la dinastía Han, y el otro del Imperio Inca. En ambos relata lo que le sucede a ministros ineficaces que no obedecían adecuadamente a sus órdenes. Es decir, eran confinados a extremidades territoriales del imperio. La intención de tal destierro era para que recobraran sus fuerzas y o para, y cito, realimentarse con nuevas energías, ya que un poco más allá no cabía ninguna lucidez porque estaba el caos. Fin de cita. Es decir, la centralidad, la certeza que proporciona la lucidez que se deriva del ombligo del mundo, donde se sitúa la gran metrópolis, no nos brinda una seguridad imperecedera e inamovible que nos resguarda con la certeza del amurallamiento. Dicho de otra manera, la previsibilidad que emana de la seguridad en la que nos encerramos o nos cercamos o encerramos en nuestras fronteras para ahuyentar el caos, la ambigüedad, nos pretende hacer inmunes a la transitoriedad de la vida. Y esa transitoriedad es la que nos olvidamos en nuestra vida diaria. Es decir, es el punto ciego que ansiamos alcanzar en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, dice Kush, y cito, se cruza la frontera de la lucidez, ya sea para recobrar energías o recuperar toda la conciencia mágica de ser uno mismo. Y agrega, cito, qué rara necesidad nos lleva a construir un infierno al cabo de una frontera móvil, ya sea después de la medianera, ya sea a una cuadra de mi casa o a 80 kilómetros, hasta abarcar las galaxias. Realmente
no distamos mucho de los incas y de los chinos. Nuestro mundo moderno vive enredado en las telarañas de viejos arquetipos. Y esos viejos arquetipos son los que están encamados, injertados en nuestra conciencia como ciudadanos, en nuestra modernidad, tanto sudamericana o bien australiana, que balbuceamos sin darnos cuenta, y que a veces reproducimos con dicotomías arquetípicas, como civilización y barbarie, u orden y progreso. Son los presupuestos que respiramos a diario, como dice Kush. Cito, vivimos como si estuviéramos en el ombligo del mundo, que se pierde a 80 kilómetros en un lugar como Maimará, que constituye los confines del imperio mental que hemos levantado para vivir. Siempre vivimos en un ombligo donde vivimos amparados por los dioses. Y entre el ombligo y el caos está la frontera que tenemos tanto miedo de cruzar. Fin de cita. En cierta medida, las centralidades y las periferias que construimos y que nos construyen, y que construyen también nuestra realidad y el mundo que nos rodea, al fin de cuentas siempre están dentro de nosotros mismos. Pues como puntualiza Kush, en ese valle donde está situado el pueblito de Maimará, cercado de imponentes cerros y montañas, cito, al otro lado de la frontera está uno mismo, otra vez, pero ahora frente a la montaña, en medio de la gente de Maimará, la que igual que uno crea su propio imperio para vivir. Todo esto nos lleva, fin de cita, todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿y qué ocurre cuando nos imaginamos viajando a años luz por las galaxias en busca de otras fronteras por cruzar? En otro escrito titulado La fe de los antiguos, nuestro autor nos ofrece algunas pistas. Kush se planteó precisamente esta pregunta que hoy me parece tan vigente, ya que cobra una gravedad de suma urgencia. Y no solamente por la inconmensurable soledad que tal empresa despertaría en uno. Esto tiene que ver con la degradación de nuestro planeta, ¿no? Cito, nosotros sabemos que viajamos hacia un espacio infinito y siempre preguntamos, ¿qué habrá más allá? Pues más galaxias y más mundos, nos contestan. Y eso da miedo, mucho miedo. ¿Y el antiguo americano qué pensará? Sospecho que sabrá que al cabo de las infinitas galaxias estaremos muy lejos, pero de la Tierra, y no de nosotros mismos. Al cabo de todas las galaxias volvemos a estar nosotros, con nuestra angustia, igual que junto a la cementeria, con todo el miedo. Y ojalá pudiéramos decir, como aquel indio Winnebago, esta noche he visto a Dios. Fin de cita. Ahora, si me permiten, quisiera, es más cortito, un poco unos apuntes que hice sobre el otro texto suyo, que es Cuando se viaja desde Abrapampa, que en cierta medida encierra su método, ¿no? De filosofar, ¿no? De pensar. Entonces, según nuestra lectura de Cuando se viaja desde Abrapampa, lo que pone de relieve este texto es, en primer lugar, su método, y en el segundo, su motivo por hallar el fundamento de un sentido de humanidad que aúna la suya con la del hombrecito llamado Mamaní. El camino exterior por la topografía de la Puna y el encuentro con este humilde hombre despierta en Kush una serie de preguntas, y cito. Cuando volvimos al sur, pensamos, ¿qué significa vivir en América? Sí, fin de cita. Pues dicha pregunta sirve como un marcador tanto en su itinerario exterior, pero especialmente en su cuestionamiento interior. Pues de esa pregunta irá otra, o le seguirá otra. Cito, ¿qué había de común entre la vida de este viejito con la mía? Fin de cita. Para poder aproximarse de una manera menos superficial,
y más profunda, nuestro autor debe deshacerse de fáciles comparaciones que se derivan de una vida urbana en la ciudad y sus conforts, pues esa aproximación solo resaltarían sus diferencias, o bien marcarían la superioridad material de uno y la inferioridad del otro. Dice Kush, y cito, al fin y al cabo, yo vivo en la ciudad, me dedico a escribir, soy profesor y vivo en una casa de ladrillos. No tengo nada que ver con Mamaní. Es más, infiltramos entre él y nosotros una cierta evolución en el tiempo que nos distancia considerablemente. Hacia nosotros crece la civilización y hacia Mamaní decrece. Y en medio se van varios siglos de heroicos inventos y de grandes conquistas logradas por la humanidad. Fin de cita. Esta especie de razonamiento, o tic, pequeño burgués, nos aleja aún más de esta humilde persona. Dado esto, Kush empleará la intuición como manera de acercarse e intentar formular una respuesta a su pregunta: ¿hay algo que nos aúna? No puedo evitar, cito, no puedo evitar la intuición de que entre el viejito y yo hay algo en común. Para encontrar esto habrá que dejar de lado los esquemas y las ideas hechas y obrar un poco como hace el filósofo. Seguir la intuición para encontrar al cabo una reflexión seguramente incómoda, lo que hay de común entre ambos. De ahí que el detenido y sagaz lector de Cuando se viaja desde Abrapampa puede comprender de que en este pequeño escrito, como dijimos, Kush mezcla la crónica de viaje con el ensayo filosófico. Sobresale y encierra el método y la arquitectura filosófica de nuestro autor, si podemos usar esa expresión. Es decir, ahí vemos el motivo del viaje como medio para abrir caminos del pensar, diálogos con los sujetos e informantes in situ, como el trabajo de campo, y el fundamento de la intuición como manera de aproximación a la realidad que requiere un entendimiento de un pensar propio situado en América. Ok, lo voy a dejar aquí porque de hecho tengo que seguir elaborando un poco más lo que quiero decir en esto, pero creo que justamente este relato de Cuando se viaja desde Abrapampa ejemplifica el método que él utiliza, ¿no? Del viaje de campo, de sus conversaciones con la gente del pueblo, y desde allí él empieza sus elucubraciones, pensamientos, a través de la intuición, ¿no? En todo esto. Bueno, pasamos ahora a Israel. Te doy vía de escape a este modelo obligatorio que denominamos modernidad, colonialidad. Dicho de otra manera, se trata de un viaje que ofrece la posibilidad de cambiar la forma en la que uno está en el mundo. Ese es el osado viaje con el que nos encontramos en la obra de Rodolfo Kusch y sobre el cual nos queremos detener durante un tiempo en esta presentación. Y para explicar el viaje de Kusch, o para ayudarnos a seguir sus pasos, vamos a acompañar nuestra lectura de Kusch con una breve consideración del concepto del lenguajear del biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana, y con la ayuda pasajera de otros conceptos provenientes de la obra de Walter Mignolo, por ejemplo, esta noción de una opción de colonial y de la posibilidad de desprenderse. También nos será útil la elaboración de Mignolo del concepto de Gloria Anzaldúa, del pensamiento fronterizo que mencionó Roberto, y que se refiere al pensar que emerge del intersticio de dos o más culturas y dinámicas de poder. Estos conceptos nos ayudarán no a entender a Kusch ni a hablar por él, ya que para eso están sus obras, sino a contextualizar las consecuencias de su vida y pensar para nosotros mismos, lectores de Kusch del siglo XXI, y que recogemos su obra a 40 años de su temprana muerte, y en un mundo que, además de encontrarse en un callejón sin salida de continuas crisis sociales y económicas, se comienza a quemar de forma literal
por el cambio climático gatillado por la lógica colonial. En lo que sigue entonces vamos a contextualizar un poco nuestra lectura de Kush antes de comentar el texto, una reflexión filosófica en torno al trabajo de campo publicado en 1975 en la revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales. Así pues, la biografía de Kush nos puede proveer los primeros pasos para comprender la radical generosidad de su invitación. ¿Por qué importa para nuestra lectura de Kush este aspecto vivido, encarnado o corporal de su obra? Porque tiene varias consecuencias para su práctica filosófica y también se relaciona con el motivo del viaje. El contextualizar de su obra en este marco revela que Kush, nacido en Argentina de padres inmigrantes alemanes llegados en el periodo de entreguerras, es un pensador que, al contrario del pensador normativo, que se abraza a categorías externas, actúa, en palabras de Graciela Maturo, un desnudamiento constante frente a las categorías cristalizadas del pensamiento, así como ante toda tentativa de congelar y conceptualizar rígidamente la vida. Fin de cita. Es en este contexto que nosotros proponemos leer la obra de Kush como producto de su enredamiento con su propio vivir y por ende como un alejamiento del pensar flotante y abstracto de las disciplinas de la modernidad. Ya lo dice Kush en su introducción a América Profunda. Y creo que tú también citaste esto, Roberto, pero bueno, me perdonas. Este libro surge de la firme convicción sobre la continuidad del pasado americano en el presente, aun cuando éste se halle poblado por nuestros buenos inmigrantes. También ellos tienen su parte en esta continuidad, y he tratado de explicarla no a la manera de nuestros profesionales de la historia, la política, la filosofía, o los novísimos de la sociología, quienes parecen esgrimir su ciencia a manera de exorcismo, antes bien para no ver América que para verla. El estudio del problema me ha llevado a remover estructuras ignoradas por nuestros investigadores universitarios. Indudablemente se trata de una aventura que está al margen de la cultura oficial. Y el pensamiento como pura intuición implica aquí en Sudamérica una libertad que no estamos dispuestos a asumir. Cuidamos excesivamente la pulcritud de nuestro atuendo universitario y nos da vergüenza llevar a cabo una actividad que requiera forzosamente una verdad interior y una constante confesión. Es una magnífica cita. Se trata de una obra filosófica que abarca un camino alternativo al de las certezas proveídas por la lógica occidental. Este es un camino que al desvestirse de esas certezas responde a las experiencias situadas y sensibilidades encarnadas de un individuo en comunidad y que asume una especie de conciencia inmigrante o conciencia fronteriza, como propone Walter Mignolo en su introducción a la traducción al inglés del texto El pensamiento indígena y popular en América. Se trata de un filósofo que asume el viaje del estar siendo, no el centro como corazón de su indagar, y que por ende vive y filosofa desde lo que experimenta en ese espacio intermedio entre el pensamiento europeo que predomina en América y el pensar del mundo indígena americano, que para Kush, a pesar de verse reprimido por 500 años de colonialismo institucional y mental, no solamente se mantiene vivo, sino que contribuye al horizonte ontológico y afectivo de toda la población americana y que se manifiesta en el pensamiento popular, la cultura y la cotidianidad de la misma. En América Profunda, texto que comienza con el motivo de un viaje al Cusco y sobre el que se detiene Kush para comentar los efectos del viaje sobre sí mismo, nuestro autor nos revela que lo que motiva a su proyecto es, cito, rescatar un estilo de pensar que, según creo, se da en el fondo de América y que mantiene cierta vigencia en las poblaciones criollas. Fin de cita. Dicho de otra forma, entonces, Kush es el filósofo de la doble conciencia americana, siguiendo a Du Bois. Concepto que, siguiendo la lectura de Mignolo, cito, captura el dilema de las subjetividades formadas en la diferencia colonial, experiencias de quien vivió y vive la modernidad desde la colonialidad. Fin de cita. En el caso de Kush, pensando desde su vivir situado en América,
esta doble conciencia se expresa en una doble vectorialidad del pensar, que por un lado comprende la lógica del pensamiento europeo que se ha superpuesto a la lógica indígena americana mediante la violencia y la perduración de actitudes colonialistas. Sin embargo, para Kush, esta superposición debe ser derrotada por un pueblo que asume la negación para así poder lograr una concordancia más directa entre el vivir y la lógica que surge de ese vivir. Y Kush nos dice, y es que lo criollo en América constituye en parte la conciliación de los dos vectores. Esto hace que dudemos sobre una supuesta evolución de un vector a otro. No hay progreso de uno a otro, quizá porque no es natural el predominio de uno de ellos, sino que es lógico que ambos coexistan. Esta reflexión sostenida sobre las consecuencias del pensar situado le llevaría a entablar un diálogo con el pensamiento, las costumbres y las sabidurías del mundo indígena del norte de Argentina, del altiplano en general y también del porteño de la urbe, que constituyen para él el pueblo, pues para Kush es de estos grupos, de sus dichos y costumbres cotidianas, que proviene el pensamiento, o el pensamiento popular. En palabras de nuestro autor, quizá nos salva lo que tenemos en común. Es aquello que vivimos ingenuamente, lo que pisamos todos los días, o mejor, que todos han pisado siempre, quizá toda la humanidad, pero que siempre fue distorsionado por la reflexión o el colonialismo. Se trata de la imagen específica, pero secreta del hombre, sobre el cual andamos cotidianamente, que nunca podría ser dada por la filosofía, sino por el sentido común, o sea, por el pueblo. Y es en este párrafo que encontramos alguna idea que pensamos que pueden ser potenciadas al ponerlas en conversación con las de Humberto Maturana. Se trata de destacar aquí dos aspectos de lo mencionado por Kush. La práctica de la escucha, por un lado, y por el otro, el acto de emprender un viaje de desaprendizaje de los privilegios del conocer disciplinario y de reconocer en el conocimiento indígena y popular de América un subsuelo que provee las bases para una filosofía propia. Nos detenemos sobre esta idea porque éstas se topan con la propuesta de Maturana de reconocer y darle importancia al aspecto relacional, consensual y comunitario que le da sentido a la vida y que se da o que se manifiesta mediante el lenguajear. Dadas las limitaciones de tiempo, no podemos detenernos en estos términos por el tiempo que se merecen. Por lo tanto, le damos la palabra a Maturana, que nos provee la siguiente explicación de lo que estos conceptos implican. La existencia humana en el lenguaje configura muchos dominios de realidad, cada uno constituido como un dominio de coherencias operacionales explicativas. Estos distintos dominios de realidad son también dominios de quehacer que generamos en la convivencia con el otro y que, como redes de conversaciones, redes de coordinaciones de acciones y emociones, constituyen todos nuestros ámbitos, modos y sistemas, instituciones de existencia humana. En estas circunstancias, la realidad en cualquier dominio es una proposición explicativa de la experiencia humana. A la luz de este concepto de Maturana podemos ir intuyendo la carga liberadora del proyecto de Kush, ya que vemos que las investigaciones de campo de Kush y su preocupación por hurgar en los refranes, dichos, chistes y otras expresiones comunes se relacionan a la creación de un discurso filosófico a partir de la vida cotidiana y no al revés, como ocurre en mucha de la filosofía europea, por lo menos desde Descartes y su famoso dicho cogito ergo sum, pienso luego soy. En manos de Kush, el fenómeno no solamente se da al revés, expresado de forma hipotética como soy, luego pienso, sino que va incluso un paso más allá al reconocer que el pensar solamente puede ocurrir en comunidad y mediante horizontes compartidos, dejándonos con un posible somos, estamos, luego pensamos. Se trata de buscar en nuestros mundos compartidos, creados por el lenguajear indígena y popular, una alternativa a esa civilización que ha creado lo que Michel Foucault ha llamado el Homo economicus, que Maturana ha nombrado el Homo sapiens arrogans
y Homo sapiens agresans, y que Kush designa como el humano asediado por la pretensión de ser que impone la civilización occidental. Llegados a este punto, entonces, volvemos nuestra atención hacia el artículo, una reflexión filosófica en torno al trabajo de campo. Ya habíamos dicho hace un momento que para Kush es en la vida cotidiana del pueblo, conformado tanto por el indígena como por el porteño, el lugar en el que crece la semilla de un filosofar propio. Y en nuestro artículo, Kush nos propone que el problema de América en materia de filosofía es saber quién es el sujeto del filosofar. Evidentemente, el discurso filosófico tiene un solo sujeto, y este será un sujeto cultural. Mejor dicho, la filosofía es el discurso de una cultura que encuentra su sujeto. La cultura nacional está en el gesto y en la decisión de manifestarnos. Todo gesto es cultural, desde el insulto al saludo, y en este sentido, también escribir un libro entra en lo gestual. Detrás está la decisión cultural por la cual la cultura se constituye. Para Kush, entonces, debemos viajar al centro de nuestra cultura y filosofar a partir de ahí. Cuando no hacemos esto, nos encontramos en un estado de desbalance o de malestar. Se trata de una noción que también podríamos ampliar en conversación con la obra de Maturana, pero que por motivos de espacio dejamos pasar aquí. Sin embargo, Kush nos dice, por eso, cuando asumimos el pensamiento para filosofar desde categorías ajenas, sentimos la presión de lo popular, o sea, nuestra impopularidad interior. Pero esto ocurre así porque con la presión del otro, que ahora llamamos pueblo, se pone al descubierto que no somos sujetos culturales y que cuando lo somos es porque asumimos una cultura que no es la nuestra, una cultura por la cual habíamos optado creyendo en su universalidad. Y aquí se encuentra el itinerario genial del viaje por el que optó Rodolfo Kush. Es la decisión de Kush de desligarse, desprenderse de la seguridad de lo conocido, para emprender un viaje hacia el otro, reconociendo que uno también tiene algo de ese otro. Esto es un obrar a contrapelo del saber occidental, condicionado por las disciplinas, que siempre opera de sujeto a objeto, de un interior hacia un exterior ya cosificado. En el mismo texto, Kush declara al respecto, no es ingenuo en este punto hablar de un partir de cero. El partir de cero supone la puesta entre paréntesis de todo lo que tenemos entre manos, porque así lo exige la interrogación del otro. Implica la ruptura de lo objetual de lo científico. De ahí la importancia del trabajo de campo como uno de los medios para determinar qué ocurre con el sujeto filosofante. Volviendo a las resonancias que se dan entre la obra de Kush y la de Maturana en torno a esta idea del lenguajear y la noción de que el lenguaje usado de forma comunitaria es clave en la creación de mundos, vemos que el método que propone Kush es uno fundamentalmente comunitario o consensual, ya que sin pueblo y sin conversación no se puede filosofar, porque no hay un, cito, universo simbólico, fin de cita, propio, solamente uno ajeno, que a pesar de nuestras mejores intenciones, no encaja del todo, incluso para el que lo intenta lograr. El individuo se ve asediado por el mundo exterior, que lo ataca y que carece de sentido, incluso si uno goza de todos los privilegios de la modernidad. Para atestiguarlo, tenemos las geniales descripciones que provee Kush en sus textos sobre la vida cotidiana de los porteños, atacados por las responsabilidades laborales, por el jefe y por el sueldo que se desvanece al pagar el arriendo del departamento, las facturas o con el estropeo del auto. En el pensamiento indígena y popular, en cambio, la distribución de la significatividad es sostenida entonces por un conjunto de cargas de verdad. Estas hacen que la significatividad se expanda por el cosmos y cargue de sentido cada una de las partes, desde el quehacer menor hasta la creación del mundo. Es más, podríamos decir que la realidad es un acontecer de lo sagrado. El sentido de la realidad entonces se diferencia del nuestro, porque para nosotros la realidad es algo ajeno, cosificado y concreto. En el mismo artículo, luego de reproducir una serie de ideas articuladas por su entrevistado, Felipe Cota, y reflexionando sobre la importancia de desnudarse
de la mirada supuestamente objetiva de la lógica occidental, al recibir las palabras de Kota, Kush declara, pero decir que no se sabe nada es una forma de no saber de cosas, pero sí un saber del operar de la diferencia. Lo americano habrá de ser un operar como que América es épica. Es lo que deberíamos llamar, antes que razón de ser, una razón de estar en el sentido de encontrarnos capturados por una nueva visión que pasa por detrás de la fachada objetual que impone Occidente. Esto nos lleva a pensar qué es lo que nos constituye, pero para esto ya debemos abrirnos a una nueva concepción de ciencia, mucho más abierta, al margen del criterio de finitud y en un sentido americano. Y pensar esto es asumir nuestra residualidad frente a Occidente, pero en tanto lo residual ha desaparecido en razón mismo de nuestra totalidad, una vez tomado en cuenta nuestro universo simbólico como sujetos ya no pensantes, sino culturales. Volviendo al tema del viaje, está claro que estas reflexiones, completamente revolucionarias en el campo de la filosofía, no serían posibles sin el acto de viajar, de desplazarse de forma geográfica, intelectual, espiritual, y de abrirse hacia el mundo indígena y de tomar en serio sus ideas, reflexiones, enunciaciones, ritos y ceremonias, y partiendo de ahí, modificando su propia conducta como filósofo y como persona. Así Kush complementa ese viaje desde Buenos Aires hasta el altiplano con un viaje interior en el que Kush se libera del bagaje de las ideas preconcebidas y aprendidas, para así simplemente escuchar y reconocerse en lo que en la ciudad se llamaba el otro, y que aquí, por fin, tiene nombre propio. Los dejo con una última cita de Kush. Se trata de asumir la propuesta de Kota como sujeto filosofante, por nosotros como sujetos pensantes, pero que se concreta en asumir el operar épico diferenciante como un ereimis o acontecimiento apropiador que nos proporciona el otro y que nos constituye a nosotros. Y en tanto esto se dé, recién asomará la posibilidad de un filosofar latinoamericano. Así y solo así lograremos el camino de la liberación, una liberación que se va construyendo épicamente hacia un nuevo ontos y con el cual Kota tiene muchísimo que ver. Y lo dejamos ahí entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel, por tu estudiada lectura de Kush. Creo que aporta nuevas interpretaciones de Kush, lo cual creo que le da nueva vida a su pensamiento desde diferentes perspectivas y situaciones, y es el espíritu de este encuentro, por lo menos desde Australia, que compartimos con nuestros amigos y colegas en estas jornadas sobre Kush. Te invito, Sergio, a que compartas tus lecturas, tus ideas. Muy bien. Adelante. Muy bien, gracias. Entonces, estas son ideas un poco sueltas, ¿sí? De algo que estamos en proceso de ir haciendo. En fin, he titulado esto El buscador de experiencias, Rodolfo Kush y el viaje interior. Y tengo varios epígrafes que he puesto porque de alguna manera los epígrafes abren un poco, conectan, relacionan con otras áreas y con otros dominios y experiencias de otras personas. Entonces, el primer epígrafe dice, es de Kush y dice, aunque vayamos a miles de kilómetros de distancia, siempre viajamos adentro de nosotros mismos. El segundo también es de Kush y dice, evidentemente nos falta la mitad del hombre. Y el tercero de Kush también dice, porque ahí pudimos recoger una rica experiencia humana. El cuarto es un epígrafe de Elikura Chihuailaf
de un poema llamado Ruego en las paredes rocosas del cielo, y es el siguiente. Estas son las palabras rituales, dicen las machis. Sí, ustedes ya las conocen, jefes, ancianos y jóvenes de la tierra de arriba. Ustedes, habitantes del volcán amaneciendo, y machis antiguos que oyen ruegos. Helo aquí el hombre enfermo. Respira. No lo dejen solo. Y el último es un epígrafe del Lezama Lima que he visto que va a hacer eco con el poema de que tú citaste, eso, del poeta Caamaño, y dice así. No, Lezama Lima, dice así. La noche era para mí el territorio donde se podía reconocer la mano. Desconocida, porque nunca veía un cuerpo detrás de ella. Vacilante por el temor, pues con una decisión inexplicable iba lentamente adelantando mi mano, como un ansioso recorrido por un desierto, hasta encontrarme la otra mano, lo otro. Yo me decía, no es una pesadilla. Más lentamente, pues puede ser que esté alucinado, pero al final mi mano comprobaba la otra mano. El convencimiento de que estaba allí hacía decrecer mi angustia, hasta que mi mano volvía a su soledad. Y recita de Lezama Lima. Ojalá estos epígrafes hagan eco en lo que vamos a decir ahora, y comienzo. En esta ponencia, nuestro propósito es seguir la lógica del pensar o del pensamiento de Rodolfo Kusch. Lo que deseamos es tratar de comprender la lógica o antilógica que fue tomando forma a medida que emergía en el quehacer de Rodolfo Kusch. Queremos comprender cómo Kusch fue enactuando, es decir, cómo fue construyendo su propio pensamiento. Para ello vamos a focalizar nuestro quehacer solo en 2 o 3 páginas. El prólogo de A Indios, Porteños y Dioses, publicación del año 1966, basada en presentaciones radiales del año 63 y 64. Para mejor seguir este proceso, vamos a señalar que Kusch hacía su trabajo en terreno usando 2 tecnologías de apoyo: la cámara fotográfica, un instrumento visual, y la grabadora, un instrumento aural, siendo ambas tecnologías que registran y fijan en imágenes visuales y aurales, como si fuesen objetos con bordes precisos. La serie de eventos que después decimos es nuestra experiencia del viajar. A estos acontecimientos refiere Kusch en la oración, cito, todo topamiento es misterioso, cierre cita. Kusch te pregunta, ¿qué es viajar? Más bien dicho, ¿qué es viajar hoy en esta modernidad implantada en América Abya Yala? ¿Qué es viajar en esta clausura de la modernidad, pero más allá de la modernidad misma? ¿Es posible viajar en este sentido? ¿Es posible viajar hacia una semilla no percibida que extiende su mano desde la oscuridad?
El viaje, en este sentido, no es un viaje acotado por el simple desplazamiento geográfico. El viaje incluye este desplazamiento por la geografía, hacia el noroeste de Argentina, hacia la Puna, hacia la altura, pero no se limita a ello. El viaje no es, en consecuencia, simple turismo. Hace un poco eco también con lo que decía Israel. Aunque hoy se lo reduzca a ello, concibiéndolo como un elemental desplazarse por las imágenes que ofrecen los lugares deseados. Justamente, no se trata de esta atadura ciega a la representación que tan bien administran hoy los mercaderes. Para Kush, viajar va configurando a la vez otro tipo de experiencia. Y es en este sentido que decimos que es un buscador de la experiencia. Esta es nuestra hipótesis. Pero he aquí la clave. Esta experiencia emerge a la comprensión de Kush como efecto de un simple topón casual. Un simple topón casual. El verbo topar es muy interesante etimológicamente. En fin, pero retomemos esta forma de viajar constituida por la modernidad, que es el viaje lineal, especie de turismo cultural que nos promete la experiencia de que el otro se exhiba ante nosotros y se configure así como un ente a nuestra disposición, convertido o convertida en cosa arreglada acorde a nuestro deseo, dándolo por conocido, por obvio, simple objeto de consumo. Todo el trabajo de Kush consiste en ir limpiando los sentidos para darse otro fundamento distinto que ya no será el del dinero o la riqueza, como fundamento sobre el que instalar el ser. Y como veremos, este otro fundamento va a emerger del giro que Kush hace hacia la observación de su propio operar. El fundamento que da arraigo emerge del acoplamiento estructural con la cultura que Kush vive. Si volvemos a la cuestión del viaje, vemos que Kush abre su prólogo a Indios, Porteños y Dioses, diciendo que, cito, después de un viaje, solemos mostrar las fotografías tomadas en su transcurso. Los viajes siempre se ligan a la operación de obtener una enorme cantidad de pequeñas superficies de cartón donde, suponemos, se registra algún acontecimiento u objeto con toda felicidad y fidelidad, perdón. En otras palabras, los viajes en la modernidad eurocentrada están ligados a la función fotográfica de revelar aquello que ha sido registrado en el espacio-tiempo. Comillas, en una enorme cantidad de pequeñas superficies de cartón. Cierre comillas. Las fotografías del transcurso son mostradas. Los viajes deben ser exteriorizados por el espacio y por ende mostrados. He aquí la razón por la cual podemos afirmar que la modernidad importada en la que vivimos, al participar del pseudo juego anglosajón del show and tell, que es enseñado desde los primeros días del niño y niña en la escuela, lo que este proceso de escolarización del niño o niña genera es que ya desde esa temprana edad haga un salto hacia una segunda realidad, que comience a vivir en una segunda realidad. Se trataría de establecer firmemente esta segunda realidad como si ocurriese en la totalidad de nuestro cuerpo. Se trataría de que el sentir en el cuerpo sea reducido, simplificado, achicado a su valor puramente visual. Lo interesante aquí es que la cultura dominante occidental se asienta así en la total representación en la imagen del objeto. Y lo que hacemos, o el efecto de este desplazamiento, es confundir dos dominios de realidad diferentes, ya que explicamos lo que sucede en un dominio
el del sentir en el cuerpo, el impacto de las relaciones humanas, con los instrumentos de otro dominio, el de una tecnología como la fotografía, que registra esos encuentros solo en su aspecto visual. Y lamentablemente, nos contentamos con esta reducción guiada por una modernidad que no emerge de nuestro cuerpo, sino que nos coloniza y desliza nuestra atención desde la sensación difusa sentida en el cuerpo hacia la visualidad, produciendo un efecto de ocularcentrismo en el que la experiencia es extraída del cuerpo y reducida a la fotografía, o la imagen. Cush asevera, comillas, una fotografía, indudablemente, es un poco el residuo de un viaje, la versión delimitada, clasificada y fiel de lo que hemos visto, y por lo tanto, su fidelidad es relativa, cierre comillas. En otras palabras, en la fotografía podemos observar lo que resta del viaje. Este registro desplaza la experiencia sentida en el cuerpo hacia un registro puramente centrado en sus aspectos visuales. El carácter residual de la captura fotográfica es producto de una eyección de procesos que toman lugar en el cuerpo hacia las, comillas, pequeñas superficies de cartón, cierre comillas, cuya función es convertir ese acontecimiento en un objeto. Dice Cush, la fotografía es en cierta medida la superación de aquel asombro original, nunca el asombro mismo. Cierre comillas. Otra cita, comillas. Nunca la conmoción de nuestro sentimiento vital ante ese algo viviente que nos topamos en la puna. Cierre comillas. Consecuentemente, viajar en la modernidad consistiría en focalizar, seleccionar y cortar del proceso mismo de viajar para registrar parte del viaje, no todo el viaje. Pero la fotografía es parte de la maquinaria moderna que nos permite operar y hacer de acuerdo a la modernidad misma, es decir, de una manera moderna. Y por esto mismo genera dos consecuencias, o produce dos consecuencias claves. Primero, que la fotografía es un residuo, lo que queda de la experiencia de viajar. Por lo tanto, la fotografía permite cortar, sacar del proceso mismo del vivir y fijar el instante acorde con sus aspectos visuales. ¿Qué es lo que queda? Entonces, después del viaje, queda ese residuo plasmado en, comillas, esa pequeña superficie de cartón, cierre comillas, que llamamos fotografías. Y segundo, ahora bien, ¿qué ha sucedido? Ha habido un desplazamiento de ámbito del que no hemos estado conscientes, que resitúa la experiencia desde su impacto en el cuerpo, produciendo aquel, comillas, asombro original, cierre comillas, como dice Cush, hacia la superficie de cartón. En otras palabras, hay un desenganchamiento de la experiencia con relación al cuerpo, que siente su impacto, y hay un traslado a otro dominio de realidad, la superficie de cartón, en la que se imprime una imagen. Lo que ha sucedido es que en ese traslado se ha producido una pérdida que es fundamental en la constitución del sujeto moderno. En la imagen fotográfica ha desaparecido, comillas, esa conmoción de nuestro sentimiento vital ante ese algo viviente con que nos topamos en la puna. Cierre comillas. ¿Qué consecuencias tiene esta pérdida? Es posible afirmar que esta pérdida es consistente con la depreciación del cuerpo en la cristiandad y por ende fundamental para las pretensiones de objetividad y certeza que la modernidad eurocéntrica desde Descartes promueve como marca de su superioridad. Es decir, ya que la modernidad tiene pretensiones de ser objetiva, necesita convertir a la experiencia en cosa para vaciar al sujeto de la experiencia de toparse con el misterio.
Volvamos brevemente a revisar lo que hemos dicho aquí. Dice Kush que, comillas, primero se da un asombro original, cierra comillas, el que toma lugar al toparnos con otra persona que sale de lo oscuro, de lo no visto, ¿sí? Y que el topón mismo expone a la luz. Es una manera de exponer a la luz, ¿sí? Hacerlo visible. Y hace posible reconocerle como, comillas, el prójimo, cierre comillas. Que rápidamente, dice Kush, es encapsulado y reducido nuevamente en la oración, comillas, es un indio, cierre comillas. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos procesos e inmediatamente después de este segundo proceso, en el que damos por conocido, lo fotografiamos. Inmediatamente después, fotografiamos a este indio, superando así ese asombro inicial producido por el topón, dándolo por clasificado, conocido, reducido. La fotografía, por lo tanto, es aquel tipo de inteligencia que no puede registrar, comillas, la conmoción de nuestro sentimiento vital ante ese algo viviente que nos topamos en la puna, cierre comillas. Y no puede hacerlo, ya que ocurre en un dominio de realidad diferente, de segundo grado con respecto al cuerpo. Lo que se ha registrado y convertido en cosa para Kush, comillas, nunca es vida, cierre comillas, ya que al ser distinguido ha sido identificado y encasillado, es decir, puesto en el dominio de la imagen y de esta forma cortado del movimiento del vivir. Es un, comillas, residuo inteligente de una vivencia inexpresable, cierre comillas, por lo que no es vida, comillas, sino apenas su registro, cierre comillas. En otras palabras, la fotografía no ocurre en el ámbito del vivir o de la biología del sentir, sino en el ámbito del registrar tecnológico o de la cultura. Pensamos que Kush en este punto ha hecho una distinción clave de ámbitos. Para Kush, el relato hecho desde sus finales es un relato no del impacto o acontecimiento asombroso que es la emergencia del prójimo, sino de su reducción a imagen. Un tipo de cacería en el que reducimos todo a sus residuos, y hecho esto desde sus finales. Pero Kush piensa que es posible hacer un relato también desde los inicios o desde los comienzos, en la semilla. Y propone, contra el encuentro con el prójimo desde el topón, para no perder, comillas, el asombro original que nos suscitaba al principio, antes de que pudiera decir es un indio, cuando aún sentimos que se nos cae la realidad encima y levantamos el brazo para protegernos. ¿Y para qué Kush desea hacer un relato entonces desde su origen? Siguiendo esta lógica de Kush, podemos afirmar que Kush quiere ver si es posible pensarnos de otra manera que cuestione nuestras propias certezas, ya que, como dice, comillas, conviene revisar un poco esta realidad un poco fotográfica e inteligible en que nos vemos, en la cual todo se haya inteligentemente clasificado, cierre comillas. De esta manera, Kush nos invita a soltar las certezas que hemos puesto como base incuestionable, con pretensiones de objetividad, y nos invita a observar cuál es la hechura, cómo se hacen los mundos que traemos a las manos, los diferentes dominios de realidad que traemos a las manos. ¿Y para qué? Pues para ver que las certezas desde las que fundamos el mundo dicotómico occidentalizante, en el cual fijamos todo en opuestos, extremos, separados en casilleros acorde con una lógica de exclusión que divide, por ejemplo, entre lo pulcro y lo contaminado,
y para devolvernos al estar siendo de nuestra constitución total, debe primero resituarnos en los comienzos del asombro original para que sintamos lo que no vemos. En este punto, y ya para concluir estas ideas tan iniciales, volvemos al epígrafe de Lezama Lima y lo volvemos a situar, comillas. La noche era para mí el territorio donde se podía reconocer la mano. Desconocida porque nunca veía un cuerpo detrás de ella. Vacilante por el temor, pues con una decisión inexplicable iba lentamente adelantando mi mano como un ansioso recorrido por un desierto hasta encontrarme la otra mano, lo otro. Así, tanto Kush como Lezama dan cuenta de la necesidad de reiniciar el viaje, pero esta vez desde el lado de los comienzos o de la semilla, antes de que la lógica dicotómica se haya fosilizado o consolidado como lo que es válido, lo único válido, y haya descalificado y borrado al asombro original, puesto que considera Kush, comillas, es probable que Cristo y el diablo sean dos hermanos gemelos, como piensan los indios. Y también lo es que bárbaros y civilizados sean la misma cosa. Cierra comillas. Religando los opuestos dicotomizados en la mirada occidental. Esta es una invitación que nos hace Kush a repensar los orígenes. Palabra que Lezama Lima también va a usar para nombrar su revista, Orígenes. Las coincidencias y los ecos son infinitos prácticamente. A repensar los orígenes desde su semilla, es decir, desde el asombro ante la emergencia del prójimo, en cuanto ahora podemos verle sintiendo su impacto en nosotros y por ende en coexistencia, existiendo en coexistencia. Por esto es necesario, comillas, retornar hasta ese momento en el cual no sabíamos aún si lo que veíamos era un indio o un árbol, solo para revisar nuestras bases, cierra comillas. Se trataría de renovar el sentido como si existiera, se trataría de renovar el sentido como si existiera a partir de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Entonces, creo que lo que hemos elaborado aquí entre los tres y que vamos a compartir con nuestros amigos y colegas del otro lado del Pacífico, son tres distintas lecturas y perspectivas del papel del viaje, ¿no? que es tan, digamos, fundamental en este proceso de encontrar caminos del desplazamiento, de desengancharse y con el pensamiento, digamos, academicista tradicional, en la propia formación de Kush, pero que de esta manera, en este desplazamiento que él hace, en sus viajes, en esta exterioridad, como dijimos, abre nuevos caminos en su pensamiento, partiendo desde la interioridad, ¿no? Aquí hay un juego muy interesante, que de hecho está presente también en sus escritos sobre, por ejemplo, el papel del café, como, ¿no?, el café de la cafetería, ¿no?, en las grandes ciudades, donde uno busca un tipo de refugio, ¿no?, como si fuese una búsqueda del estar dentro del gran trajín de la megalópolis, ¿no?,
para pasar un momento de estar, ¿no? En lugar para desplazarse un poco del ser alguien, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? En Kush hay ese juego constante entre la exterioridad y la interioridad, ¿no? Esto me llama la atención, Roberto, porque va mucho más allá de, de las muchas formas en que se han pensado los mismos problemas desde Europa o Occidente. O sea, si pensamos en el romanticismo alemán o el romanticismo literario, que es también una respuesta contra el desencanto del mundo que trae la modernidad interior a Occidente, Europa, son los mismos problemas los que se enfrentan. Lo que pasa con Kush es que nos provee, yo creo que nos provee una salida, mientras que ese pensamiento literario, esos movimientos literarios se quedan ahí, o sea, no pueden traspasar los bordes o los límites. Se encierran porque lo que hace Kush es justamente eso, ¿no? El desplazamiento que hace, el ir de Buenos Aires, que es tan europea, al extremo norte, es justamente, es una búsqueda por otra humanidad, o sea, él lo que está buscando es otra manera de pensar en otra humanidad que, bueno, o lo que queda de eso, ¿no? Porque tenemos que estar conscientes de que todo ese modo de vida, toda esa ritualidad, es un poco lo que queda del gran proceso de más de, ¿no? de 300, 400 años de colonialismo que destruyó mucho de eso y que de alguna manera, casi secretamente o misteriosamente, estos pueblos marginados, ¿no? Descalificados, han mantenido vivo esas ritualidades, ese modo de pensar, esa relación con el mundo y la naturaleza, esa existencialidad, que no es la europea occidental, y él lo que trata de hacer es rescatar eso, lo que queda de eso, ¿no? Entonces, que es tan importante ahora mismo, dadas las circunstancias en un planeta que está, bueno. Y el otro aspecto llamativo de eso, o de su búsqueda o de su viaje también, es que lo hace siempre de forma conversacional o comunitaria, siempre es con un grupo, sea en el café o sea con la gente que entrevista, siempre se da en conversación y en un grupo mayor, en un contexto de comunidad, ¿no? No es alguien que se encierra en una torre de marfil o ese tipo libresco en esa novela de Auto de Fe de Elias Canetti, ¿no? Claro. Que en el fin se le enciende, se le quema toda la biblioteca porque el tipo está encerrado en su propio mundo. No, este hombre ha hecho todo lo contrario, o sea, está abriendo a ese mundo, ¿no? Entonces, esa apertura es interior y en diálogo con el otro, ¿no? Hay una conversación acompañado del otro, sin el sentir o tratando de despojarse, ¿no? Como si fuera en un proceso de transformación o de metamorfosis, quitándose toda esa armadura de superioridad, de calificaciones que es típica de la clase media argentina, latinoamericana, ¿no? Blanca, que desprecia, ¿no? al mestizo. Es una manera de sentirse en el uso de la palabra. Es una actitud también. Si la actitud occidental siempre tiende a ese uso de la palabra como dicen, es que cada día lo dicen, evidence-based. Esa tendencia a que la palabra sea representación exacta y evidencia de algo, ¿sí? Y lo que hace Kush cuando se topa con estos otros en la puna,
es que ese topón lo envía hacia abajo en profundidad, ¿sí? Hacia las raíces. Y eso ocurre en el pensar de Kush. Es decir, el desplazamiento horizontal, lineal, en un momento X, cuando te topas con esta persona que viene de otra cultura, te envía hacia abajo, te envía hacia tus raíces. La metáfora de la semilla es muy bonito porque tiene que ver con el arraigarte en el suelo donde estás. Y esa idea de seminalidad, que uno planta la semilla, ¿no? Y que está relacionado con el camino, ¿no? Se va desarrollando un pensamiento y del que él planta la semilla, pero nosotros tenemos que desarrollarlo a eso, ¿no? Nos tira hilos que nosotros tenemos, o cabos sueltos que nosotros tenemos como sus lectores, ir amarrando, ir conectando, etc. Entonces, no es que crea sistemas cerrados, no, sino que todo lo contrario, o sea, nos tira líneas de pensamiento, nos tira caminos, para que nosotros vayamos continuando por ahí y desviándonos si es necesario, ¿no? Nos saca del individuo y nos pone en la interculturalidad, entre las culturas. Porque es la posición en la que él está como hijo de inmigrantes de una gran ciudad con una educación occidental en la lengua, porque leía todos estos alemanes en la lengua. Pero hay una actitud en Kush que es producto de la experiencia de haber tenido la experiencia de vivir estos exabruptos, ¿sí? Estos exabruptos que nos dicen, algo no está perfecto aquí, algo se filtra, ¿sí? Algo se filtra bajo la puesta, ¿sí? Hay un viento que cambia todo y nos desbalancea, ¿sí? Que cambia nuestra homeostasis. Y tiene la valentía el de darse cuenta de eso, porque hay que ser valiente para darse cuenta de que uno es incompleto. Somos seres incompletos. Y claro que somos seres incompletos. En ese sentido, el viaje es un viaje por la geografía hacia el interior. No es cualquier geografía, es una geografía. Es un viaje el que él hace hacia el interior de América, ¿no? Hacia el interior, hacia la altura, donde está, como él dice, como tú dijiste en la presentación, a lo mejor me encuentro conmigo mismo al otro lado de la montaña. Y eso hay que ser muy valiente para hacer eso, porque hay que dejar los privilegios que uno tiene en la gran ciudad. ¿Sí? La certeza, sí. La certeza. Y ser cierto, tener esos privilegios te da una gran ventaja. Por eso que el mundo en general, con fuerte base eurocéntrica, europea, no quiere dudar de sí mismo. Por eso el mundo anglosajón es un mundo que no tiene dudas, ¿sí? Donde tenemos que seguir a los líderes. Y han construido todo un aparato donde estamos como los ratoncitos en el flautista de Hamelin, siguiendo al líder. ¿Sí? Y generamos toda una cultura donde incluso tenemos personajes como ¿cómo se llama este personaje? Following the leader. ¿Sí? Peter Pan, ¿no? Ese tipo de imaginario no existe en Latinoamérica. Si tú dices, vamos a hacer una novela donde todos deseamos seguir al líder, no va a ocurrir así. Probablemente lo vamos a deformar y lo vamos a quebrar en pedazos. ¿Sí? Me acuerdo otro caso ejemplar es cuando salió Harry Potter publicado, la gran admiración que se siente por esta mujer, por tener todo ese éxito, y sin embargo en Chile, ¿qué apareció? Un cómic que se llamaba Harry Potter. ¿Sí? El otro lado. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy valiente para atreverse a ver el otro lado, porque el otro lado es exactamente caótico, es justamente lo opuesto, lo que queremos evitar desde Occidente. ¿Sí? Con esta idea de o están conmigo o están contra mí. Es justamente eso. Por eso que Kush todavía resuena y va a seguir resonando mientras no aceptemos que el cambio no solo viene en los sistemas políticos o los sistemas económicos, sino que el cambio tiene que ser un cambio en nuestro viajar en la vida,
en parar en un momento X e irnos de fondo, en reflexionar. Tenemos que observar cómo estamos reflexionando. Y en ese sentido, Kush es bastante claro. Es bastante claro. Hay que dedicarle el tiempo a conversar con lo que nos está diciendo. Pero es bastante claro. Hay que pararse en un momento, observar qué sucedió en nuestro cuerpo y explorarlo en profundidad. No darlo por sabido, ¿sí? Por eso es el tema bonito ese de la fotografía, ¿sí? La fotografía como un dar por sabido. Y hoy día el caso, pero fundamental de lo que es dado por sabido es Facebook, ¿sí? Es el instrumento tecnológico por el cual corrijo todo lo que no va con mi imagen de mí mismo. Es decir, la imagen me está manejando a mí. Y esa es una imagen manipulada por la media. Lo decía Guy Debord, ¿no? El espectáculo, la sociedad del espectáculo. Por eso es que todavía nos habla Kush, creo. Y nos habla desde una tradición que es la de su familia, la de su cultura migrante que viene a través de su familia y de su lengua, pero tiene la valentía de, como migrante, de estar entre tierras, de internarse hacia la Puna, hacia el lugar alto, que es de donde viene la sabiduría, ¿sí? El saber vivir, que está asociado a lo que tú decías, era otra manera de ser un ser humano. También lo dice en el Caribe, Silvia Winter hace lo mismo, ¿no? ¿Sí? Cuando habla de los distintos imágenes del ser humano, del hombre, ¿no? Y ella habla del otro hombre, de estas otras imágenes que tenemos y que vemos que emergen desde el Caribe. Entonces tenemos todo, en Latinoamérica tenemos una serie de antecedentes muy actuales. Por eso que decir antecedente también es peligroso. No están antes en el tiempo lineal. Están hoy día aquí con nosotros, conversando a través de nosotros. Y cuestionando las propias certezas que tenemos. Pero ahí está el conocimiento que uno tiene que desarrollar. Y que viene de una actitud. ¿Sí? La actitud de querer ser, de desear ser de otra manera. De desear confrontar los problemas que ha confrontado Europa, no a través de la violencia, de otra manera. Y es muy bonito como él dice que este encuentro con el prójimo lo resuelve de esta manera de ir en profundidad a ver qué es lo que nos hace iguales, ¿sí? En la raíz, en la semilla, ¿qué hay que me hace a mí igual a esta otra persona, al indio, antes de que el indio sea nombrado como indio, el indio, y todo lo que esto trae, ¿no? Entonces hay un uso del lenguaje que es... Sí, antes del ser, ¿no? Antes del ser. Porque lo que yo quería hacer cuando desarrollo un poco más la idea, es ya introducir esta idea de lo humano o de la humanidad, no como esa definición del Renacimiento o del siglo de las luces, sino volver aún más atrás, ¿no? Buscar la raíz de esa palabra de humanidad, que viene de humus, del latín, que quiere decir tierra, ¿no? Ahí está la confluencia, esa unidad, ¿no? Que ahí o sea, te quita toda diferencia, ¿no? Y es la manera en que nosotros tratamos el ser humano trata digamos, de vivir, de desarrollar su existencia, ¿no? Porque es justamente lo que dice él, lo único universal que hay es la existencia, de que estamos aquí. ¿Cómo existimos es la clave? Y nosotros en Latinoamérica, en Argentina y Chile hemos tenido los mapuche, por ejemplo, que significa gente de la tierra. ¿Sí? Somos gente de la tierra. Todos en Latinoamérica somos gente de la tierra. Y cuando emigramos,
nos damos cuenta de que justamente nos falta esa tierra conversacional, que es el humus de nuestra existencia como seres humanos. Nos faltan esas conversaciones. Uno pierde esas conversaciones cuando va a otro lugar. Y eso es lo que a mí ahora, o sea, eso lo hablamos con los estudiantes en un curso, pero eso justamente me explica por qué los pueblos indígenas aquí hablan de going back to country, o sea, de volver al pago, a la conversación, a su zona donde vienen sus ancestros, porque es justamente volver a la tierra, ¿no? Es volver a volver al conversar, nicho. volver al nicho, volver a restituir esa relación organismo-nicho, ¿sí? Sí. Entonces, que es justamente la que Occidente nos dice, eso está roto, ¿no? Eso se acabó. Estamos globalizados. Estamos globalizados, somos una cultura secular, no necesitamos dioses nunca más. Por eso que es tan notable lo que hace Kush cuando habla de lo sagrado, ¿no? De los dioses. Y te lo dice, los dioses están siempre ahí detrás. Sí. Están siempre detrás. Bueno, ¿quieres añadir algo más, Israel? ¿No? Algo me interesó de lo que dijo Israel, que era esta cuestión de la banalidad. Es decir, los europeos han entendido que están en un proceso de banalización de su mundo, pero no han sido capaces de generar, a mí me parece, una respuesta efectiva, válida, ¿sí? Para ellos, de cómo religarse con lo que han dejado atrás o con lo que han destruido, con lo que han quebrado. Bueno, eso me parece que hoy lo estamos viendo ahora en Europa, y la manera que están haciendo eso, si lo están haciendo, es un rechazo del otro. Lo estás viendo ahora en Polonia, lo están viendo en España, en Italia, cómo están rechazando a esta gente que llega allí de Irak, de Siria, de donde sea, del norte de África, y los están rechazando. O sea, mientras que, por ejemplo, en América, o sea, hasta en Estados Unidos, se recibió siempre a los que venían con hambre, los sin techo de Europa, y ahora que le toca a los europeos hacer lo mismo, están respondiendo con la violencia, con la xenofobia, con el racismo, que es justamente los fantasmas de su propio pasado, que están ahí vivos, o sea, que son las llamas de su propia destrucción. Han tenido 2 guerras mundiales y todavía no se han dado cuenta. No, porque las generaciones vuelven a nacer de cero. Y claro, después viene el indoctrinamiento, que es generalmente una manera de vivir, donde dejamos de lado el viaje en profundidad y seguimos aquí en la fotografía, ¿no? En la racionalización, en la fragmentación de la realidad a través de estas imágenes. Entonces, ese es un problema. Por eso que la banalidad de que se dan cuenta estos tipos de los 60, el Guy Debord y estos otros en Europa, se dan cuenta de ese proceso banalizante, ¿sí? Es también la distancia. O sea, Kush habla de este pensar épico o mítico o poético. Él usa, por lo menos en ese artículo, la palabra un pensar épico. Pero es que es un pensar épico desde la vida cotidiana. Mientras que, siguiendo lo que dijo Roberto, en los fascismos o los neofascismos europeos, es también un pensar mítico, es una mitificación de la gloria del pasado. Pero ese pasado es imperial, o sea, el pasado de Mussolini, el Mare Nostrum, el de Franco en España, es el pasado del Imperio Español, o sea, mientras que lo que hace Kush no lo hace a través de esa distancia, de hecho no hay distancia porque está en la vida cotidiana, está en las expresiones populares, que ni siquiera piensas porque son refranes o dichos comunes, y en las actitudes que salen como exabruptos. Quizás ahí esté la diferencia, ¿no? No hay un espacio para que se pueda cosificar esa cultura, es visceral, es vital. Mientras que
como resultado de la modernidad, en Europa ese pensar místico, mítico, épico o lo que fuera, poético, es ya distanciado, es ya objeto. No sé, sería interesante seguir pensándolo. Y tiene Bueno, que ver amigos, y tiene que ver, y con esto más o menos terminamos, con el uso de la palabra. ¿Cómo usar la palabra? ¿Qué tipo Claro, de palabra? por eso la relación con el lenguajear de Maturana, ¿no? Porque, claro, ese concepto lo deja todo claro. O sea, por lo menos en sentido de la creación consensual del mundo en los que vivimos. Ya. Muy bien, muchas gracias amigos, y espero que nuestros amigos del otro lado de las antípodas nos compartan y encuentren nuestra conversación interesante. Muchas gracias.